¿Qué significa este récord, ¿no? Del fin de semana? Bueno, no es más pues que lo que estaban, digamos, reclamando, como usted lo refiere, las regiones del país, porque prácticamente las anteriores vacunatones estaban de alguna otra manera centralizadas en Lima, Callao, más ahora sabiendo que hay variantes Delta ya en muchas regiones en el interior del país, se urgía este tipo de inmunización para que podamos acrecentar más en los rangos etarios. Si bien es cierto, se ha pasado la meta en el contexto nacional, más allá de 757.000, recordemos que la meta era 600.000, pero hay un tema muy particular y es importante acotar de que Lima Metropolitana, digamos, tenía una meta de 200.000 Ujú. y las regiones 400.000. Entonces, cuando uno disgrega la data, uno se da cuenta de que de esos 757.000, el 70% son de las regiones. Es decir, estamos hablando más allá de 370.000, Ya. perdón, más allá de 540.000 y el 30% apenas de Lima, o sea, 214.000. Ujú. Si bien es cierto, es una cifra muy alta, pero denota por un lado, a comparación de las anteriores vacunatones, Ah, que un- en Lima, Callao, como que ha bajado el número de de- personas que están acudiendo a vacunarse. Aquí hay una cifra importante respecto a la vacunación de Lima y Callao que ha descendido, ¿no? Y ahí nos habíamos quedado en el tema este de la posible desconfianza de la vacuna que se está utilizando. De que ha reducido digamos, la cantidad de vacunados en Lima, Callao, es algo certero y principalmente se está notando en grupos etarios menores de 40 años. Razones pueden ser diversas. Particularmente no aludiría a que fuese por tema de la vacuna de Sinopharm, sino que recordemos también de que del total de casos de contagios a nivel nacional y más aún en Lima Metropolitana, la mayor cantidad se da justamente en los grupos etarios de 30 a 40 años. Y recordemos que el Ministerio de Salud da una pauta de que deben esperar tras el contagio 90 días para recién vacunarse. Ujú. Entonces, ese puede ser una de las razones, que mucha gente de esa edad están esperando esos 90 días. Otra de las razones pueden ser que tras haberse contagiado y pasado más allá de ese periodo, pueden tal vez sentirse inmunes y decidirse a no vacunarse. Mm. Entonces, hay muchas razones ahí que de alguna otra manera están conllevando a este descenso, principalmente en Lima, Callao, en estos grupos etarios. No, pero claro, pero este argumento que tú utilizas respecto a por qué no van a vacunarse porque se han infectado y luego de haber pasado el periodo se sienten inmunes es algo equivocado, ¿no? Lo concreto es que tiene que vacunarse sí o sí. Así es. Lo otro no es una posibilidad, ¿no? Entonces, estos son los argumentos que tú utilizas, ¿no? Lo que sabemos nosotros es que, por ejemplo, mañana se reduce también el tema etario, ¿no? Empiezan a vacunar a los de 34 y 35. Ahí vamos a ver, en todo caso, cómo que nos va con el proceso de vacunación. ¿Tienes una idea de más o menos cuántas personas están en este rango de edades? Alrededor de 200.000, 200.000. tal cual como hubo de 36 a 37. Pero si me permites agregar, justo con lo anterior para redondear el tema, lo que sucede también es que lo que hemos observado la semana pasada, por ejemplo, cuando inició con 36 a 37, los primeros días, jueves y viernes, era poca la cantidad que iba. Y aquí, por ejemplo, debería verse también el tema laboral, porque es la población económicamente activa, capaz de ir más allá del rango de horario, de ampliar los horarios en los centros de vacunación y no esperar las vacunatones para recién aumentar la tasa de vacunación. Sí. Eh, Mañana que comienza con este otro grupo etario, veremos a ver cómo impacta también este tema, ¿no? Ese es un tema que se estaba demandando, ¿no? Hay alguien que señalaba, no lo recuerdo ahora, pero que decía, abran ya, ¿no es cierto?, a todo lo que queda, para hacerlo mucho más rápido y más dinámico. Y no sé si eso sea conveniente, ¿no? Llegar, por ejemplo, desde mañana a abrir desde 34 hasta los 20, hasta los 20 años, que creo que es el tope aquí en el país. Sería una medida acertada, dada el contexto actual, ¿no es cierto? Que nos señalan que estamos a una posible tercera ola
pero sin embargo hay que también ver los números, ¿qué nos dicen, no? Los números nos dicen de que de los 200.000 casi fallecidos que tenemos en el país, el 95% son mayores de 40 años, ¿ya? Entonces, hoy esa población de 40 años hacia arriba está completamente vacunada en un 60%. ¿Qué quiero decir? Que aún hay una brecha, ¿no es cierto? Que si no se vacuna o si se baja con grupos etarios hacia abajo, ese grupo etario va a quedar desprotegido, ¿no es cierto? O sea, la idea en todo caso sería cumplir, ¿no? Con el 100% de la vacunación en cada uno de los grupos que han ido quedando, porque incluso hasta hay ancianos que todavía no han sido vacunados. Ahora, ¿qué tanto ha equiparado la vacunatón de este fin de semana a las regiones respecto a Lima? Sí, como le digo, lo que estamos viendo de esos más allá de 700.000, el 70% son de las regiones. Hay regiones, por ejemplo, que sorprende como Ucayali, por ejemplo, que hace un mes atrás ellos tenían apenas el 7% de su población de 12 años hacia arriba totalmente vacunada. En apenas un mes han pasado cerca ya al 18%. ¿Por qué? Porque ellos vieron que su población adulta mayor de 60, 70, 80 no estaba yendo a vacunarse, lamentablemente. Abrieron de 18 a más. Y eso ha impactado a que su tasa de vacunación crezca. Entonces, ahí justo vamos a la cuestión, ¿no? Sería bueno también ampliar los rangos etarios. ¿Para qué? Para que la tasa de vacunación crezca, sin descuidar acortar la brecha en los adultos mayores. La tasa de vacunación, que ha sido importante este fin de semana, hemos cumplido con una meta más que expectante, pero ahí hay algo que se tiene que resolver, que es básicamente primero cumplir con la brecha de aquellas personas que no se han vacunado, y lo otro pasa por bajar el rango etario lo más que se pueda, si es que ya tenemos para septiembre anunciada una tercera ola. ¿No es así, Juan? Así es, correcto, Jesús. Eso es, acortar la brecha y buscar ampliar rangos etarios con tal de alcanzar una mayor protección. Ahora, Juan, ¿cómo vemos el tema por ejemplo, de los decesos? Porque, claro, es una buena noticia este tema de que hemos superado ampliamente el número de personas vacunadas durante este fin de semana, que hemos llegado a más de 700.000. Sin embargo, también habría que ver cómo está, por ejemplo, la tasa de contagios y la tasa de fallecidos. Tenemos números ahí que son bastante llamativos. Sí, en ese aspecto, a bien gracias, los números no hacen más que reflejar el efecto de la vacunación, es decir, que están salvando vidas. Hoy lo que vemos es que la tasa de mortalidad, digamos el promedio de fallecidos, están con cifras similares a la primera semana de abril del 2020. Estamos hablando entre 40 y 45 fallecidos diarios, e inclusive está muy por debajo del descenso de la primera ola en noviembre de 2020, donde el promedio era de 100. Y de igual modo se observa porcentualmente, digamos, en contagios, donde estamos con cifras similares de la primera semana de abril 2020. Digamos que en ese contexto estamos, conjugado también con el descenso, a bien gracias, en UCI y también en hospitalizaciones, ¿no? Mira, Lima era la región que más fallecidos tuvo, ¿no? Durante la primera y segunda ola, ¿no? Creo que este fin de semana hemos registrado muy pocos, y hay regiones, por ejemplo, donde hay casi nada de personas fallecidas. Sí, en efecto, hay regiones como Madre de Dios, Tacna, Tumbes, que la cantidad de fallecidos en el mes de agosto es escasa, no pasa más allá de 5 o 6 defunciones. Si bien es cierto, Lima en todo su contexto sigue siendo el lugar de la mayor cantidad de fallecidos, pero sí es importante ver en este caso la tasa de mortalidad según la densidad poblacional. Y en ese aspecto sigue siendo Callao, sigue siendo Lima, sigue siendo Ica, Moquegua, las regiones con la mayor cantidad de fallecidos según la densidad poblacional, ¿no? Porque no es lo mismo una región como Madre de Dios, que tiene la población más pequeña del Perú, que compararla, por ejemplo, con Piura o con La Libertad, ¿no? Claro, ahora, este descenso en las cifras de contagios y fallecidos, por ejemplo, ¿qué tan no lo sé, positivo sea ante el anuncio de una tercera ola? Mire, el Centro Nacional de Epidemiología,
que depende del MINSA, hizo una proyección, ¿no? O sea, un peor escenario en la cual se proyectaba cerca de 115.000 fallecidos y un escenario moderado de cerca de 67.000. El MINSA nos ha indicado de que posiblemente la tercera ola se dé a partir de mediados de septiembre en adelante. Sin embargo, si uno ve en este momento los números, los datos, no se visibiliza nada, a pesar que tenemos la variante Delta en muchos lugares del país y más aún en Lima, pero no hay en este momento algo que conlleve a un punto de quiebre y que nos señale, sí, ya estamos en tercera ola. No se visibiliza eso. Entonces, lo que aquí, digamos, para poder alargar, en caso venga una posible ola, para alargar el periodo, se debe justamente, volvemos a lo mismo, a ampliar, ¿no es cierto?, claro, la vacunación, a cortar las brechas. Claro, ¿no? claro. Qué interesante lo que tú señalas, porque lo que yo estaba preguntando, ¿por qué es tan positivo esto? Por una cuestión de ganar tiempo, ¿no es cierto? Entonces, hasta este momento tus datos y tu análisis señalan de que no hay algo que te diga, ya estamos en este momento empezando una tercera ola. En realidad lo que estamos manteniendo es todavía un nivel muy, muy bajo. Y que esto Correcto, no va a cambiar de una manera rápida o abrupta. Así es. Como le digo, si lo podemos parafrasear, si queremos alargar la posible tercera ola, hay que aumentar, ¿no es cierto?, la tasa de vacunación. Cuanto menos personas susceptibles tengamos, va a ser mucho mejor. Porque de presentarse una tercera ola, como ha pasado en otros países, lo que va a ocurrir es que sea una ola de no vacunados. Entonces ahí es importante bajar grupos etarios jóvenes, ¿no es cierto?, y a ellos también protegerlos, ¿no? Claro, bueno, estamos hablando de los jóvenes, pero nadie ha hablado de los niños. Los niños también están sufriendo con la pandemia. Tenemos tenido un número importante de niños durante la segunda ola. Creo que más de 1.000 que han estado afectados por la COVID-19. Ahí es algo que muy pocos dicen al respecto, ¿no? ¿Cuándo llegarán las vacunas para ellos, por ejemplo? Todavía no tenemos una idea. Sí, ese es un tema muy importante que usted refiere. Miren nomás que Colombia ya lo está haciendo en este momento y vacunas hay, y sabemos que para ese grupo etario son Pfizer y tenemos Pfizer. Si bien es cierto, Pfizer se está destinando por un lado a cortar brecha a adultos mayores o comorbilidades, pero esperemos pronto, pues, si es que se quiere, ¿no es cierto?, en el corto plazo, abrir las escuelas, ya fijarnos en nuestros adolescentes de 12 a 16 años, que es una población altísima, son cerca de 3 millones, y actualmente de esos 3 millones de 12 a 16 años, apenas el 0.05% está completamente vacunado, pero son población con comorbilidades, ¿no? Ya para terminar, Juan, porque nos están escuchando, nos ven, nos leen aquí en Exitosa Perú, yo quería preguntarte cómo va, por ejemplo, el tema de las camas UCI. ¿Tenemos las suficientes, las necesarias? ¿Hay todavía algún problema al respecto? Sí, por un lado, como le decía hace un momento, en UCI la ocupación está descendiendo. Y para serle más exacto, por ejemplo, actualmente del total de camas UCI estamos en un 50% de disponibilidad. Es más, en el peor momento de la pandemia teníamos una ocupación cercanas a las 2.700. Hoy estamos en 1.300. Es decir, ha visto un descenso de cerca del 50%. Y eso es una buena señal que, pues, es el efecto también de la vacunación, ¿no?